Primero quiero presentarte para las personas que estén conectadas que quizás no te conozcan. Silvia es doctora en psicología social y además es fonoaudióloga. Tiene años estudiando la tartamudez y trabajando en ella, es especialista en la fluidez. Así que bueno, para mí es un gran honor que estés acá. Muchas gracias. Justamente el tema que escogimos para hoy era poder hablar de lo que es disfluencia y lo que es tartamudez. Es una pregunta constante que siempre en cualquier encuentro surge. Así que para comenzar, Silvia, yo quiero que diferenciemos fluidez, disfluencia y tartamudez. Ok. Muy bien. Fluidez. Empecemos por fluidez, que yo creo que en el sentido común las personas piensan en fluidez por la secuencia de los sonidos de las palabras que siempre se sigue uno al otro, en el sentido común. Pero para nosotros fonoaudiólogos, la fluidez es la capacidad de que un mensaje mío llegue hasta la otra persona. Y creo que eso es muy importante también para la tartamudez, porque si yo te hablo así y tengo estos momentos de desfluidez, no es por eso que mi mensaje no te va a llegar. En cambio, hay personas que hablan y hablan y hablan y no dicen nada. Ujú, Entonces, totalmente. entonces la fluidez es la capacidad de transmitir un mensaje. La disfluencia es una parte integrante de la fluidez. El hablante siempre, por un motivo u otro, puede tener rupturas. La disfluencia, del punto de vista discursivo, quiere decir, pensando en el sujeto que habla, en la persona que habla, es relativo a momentos en que faltan las palabras para decir lo que uno quiere. Y eso puede pasar por diversos motivos. Uno está nervioso, uno quiere hablar muchas cosas y se junta todo y parece que una palabra cruza a la otra. Tiene que ver con quién se habla, cuándo se habla, sobre qué se habla. Podemos tener estas faltas en la organización del pensamiento, las ideas que queremos pasar. Faltan palabras. Y en ese momento que falta, el que habla, para marcar que él está hablando, tiene así una disfluidez, repite la palabra detrás, hace un un a. La disfluencia, parte Ujú. integrante de la fluencia. Y es esa falta de palabras. En cambio, Esa. la tartamudez no es una falta de palabras. La tartamudez es un exceso. ¿Por qué? Porque la habilidad de hablar es una habilidad automática espontánea. Uno habla y no sabe cómo habla. Si falta la palabra, disfluye. Pero en la tartamudez pasa al contrario. La persona que tartamudea ve, sabe, tiene la palabra delante. ¿Ves? Es el contrario que disfluir. En la disfluencia falta la palabra. En la tartamudez la palabra está ahí y el que va a hablar tiene miedo que va a tartamudear. Entonces, Ujú. el hablante que tartamudea está en un movimiento de ver palabras adelante, palabras que no ha dicho todavía, con miedo. Y ese miedo de una cosa que es automática, espontánea, tiene un efecto. ¿Qué efecto? Bloquea, traba. Y pienso que eso es muy Ujú. importante para los fonoaudiólogos, entender que el disfluir no es algo que sigue y se vuelve tartamudez. Es un fenómeno opuesto. Uno es falta y el otro es un desarrollo de la habilidad discursiva, porque hay que tener esa habilidad. No es fácil ver las palabras adelante.
La persona que tartamudea tiene mucha agilidad mental porque siempre está buscando la próxima con miedo de tartamudear. No sé si... Y yo creo que ese es un punto bien importante, Silvia, porque muchas veces creo que antes se creía que, y por eso vamos a hablar de las edades de decir disfluencias o tartamudez, porque las personas a veces creen que entonces tienes disfluencias hasta cierto momento y de ahí vas a tener tartamudez. Entonces, si estamos hablando de esto, no es así. Seguramente no es. Yo no creo que sea así. ¿Por qué? Disfluencia no tiene edad. En cualquier edad una persona puede tener disfluencias. Tiene que ver con la organización del pensamiento y hay personas en edad adulta que tienen una característica, siempre están así, manera de hablar disfluyendo. Pero es claro, eso los fonoaudiólogos saben, que en los primeros años de vida, un niño con 2 años y medio empieza a tener la capacidad de crear sus propias frases. Al mismo tiempo, está desarrollando el vocabulario y está desarrollando su habilidad sintáctico-semántica. No le es familiar. Entonces, el niño piensa algo y como sabemos, el pensamiento es una estructura, muchas veces una visual principalmente. Se ve lo que se quiere decir. Pero las palabras es una a una a una. Entonces el niño cuando empieza a criar su propio discurso, tiene muchísimas veces esos momentos de porque le falta. Entonces de eso empieza, las mamás dicen, no tartamudez, porque llaman de tartamudez en el sentido común. Hablaba bien, no tartamudeaba. Así nomás de repente empezó. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que está pensando, que está desarrollando lenguaje. El disfluir del niño es importante, es bueno. Es que el niño tiene mucho que decir, pero le Pero, falta. Silvia, pero te quisiera hacer una pregunta. ¿Existen factores que hacen que un niño de algún modo tenga o no más disfluencia? O sea, factores precipitantes y predisponentes, quizás. Sí, creo que las investigaciones muestran que cuando un niño tiene problemas de procesamiento auditivo, eso le va a producir más lacunas, faltas, y va a disfluir más veces. Y también hay condiciones emocionales que pueden hacer un niño disfluir mucho, miedo de los padres, qué sé yo, de una persona. Claro, hay condiciones que hacen disfluir más, orgánicas y psicológicas. Así es. Entonces, para recuperar un poco lo que estábamos hablando, Silvia, definitivamente un niño puede tener o sea, puede estar tartamudeando aun cuando tenga 3 años, ¿cierto? Y puedes estar teniendo disfluencias aun cuando seas un adulto. O sea, para definitivamente quitar ese piso de que a cierta edad era hasta ahí la disfluencia y de ahí en adelante la tartamudez. Eso lo que dices es interesante para pensar juntos, porque la tartamudez tiene que ver con un estado emocional de miedo de tartamudear. Entonces sí, puede ser que un niño con 3 años esté con miedo de su propia habla, miedo de tartamudear. Entonces no estaría disfluyendo, pero tartamudeando. Y como Ok. dice, no hay edad, en cualquier edad puede pasar eso. Así es. Ahora, Silvia, yo sé que tú has hecho un estudio donde divides la tartamudez en tartamudez natural y tartamudez y sufrimiento, ¿cierto? Yo quisiera que pudiéramos hablar un poco de esto. Yo creo que ya estamos hablando de eso, David. Lo que yo llamé tartamudez natural en los años 80 Que es son lo las que, disfluencias. claro, eso es influencia. Era joven, quería poner así una manera nueva y también mostrar que la tartamudez puede ser natural. Creo que del punto de vista social y de los prejuicios es bueno pensar tartamudez natural, tartamudez sufrimiento, pero es disfluencia y tartamudez.
Esos termos han ganado, digamos, a mi intención. Sí, sí, yo creo que sí. Ahora, cuando hablamos del sufrimiento de la tartamudez, Silvia, ¿qué tantas cosas, englomera esto, no? Que tantas cosas, porque lo que más englomera son los factores de imagen de sí, porque la persona cuando tartamudea es como si fuera una cuestión de su propia existencia, su propia vida. ¿Por qué eso pasa? Porque cuando el niño habla de su manera y los adultos reaccionan como si eso fuera malo, feo, indeseable, desagradable, y otra vez, la persona, el niño va perdiendo la confianza que tiene sobre sí mismo. Y eso lo destruye, puede destruirlo completamente. Tiene miedo de hablar con nosotros, tiene miedo que el profesor le llame, tiene miedo de decir, estoy aquí en el aula. Entonces yo entiendo que, y por eso he escrito sobre eso, la imagen de mal hablante. Cualquier imagen negativa que tenemos sobre nosotros nos perjudica mucho en la manera, en nuestra vida, en el trabajo, en las relaciones. Entonces la persona tartamuda desarrolla vergüenza de su manera de hablar, miedo de su manera de hablar y se ve como una persona disminuida, inferior, incapaz, que no va a lograr. Es un sufrimiento inmenso. Ujú. Por acá hay una pregunta bien interesante que nos hace Pedro. Hola Pedro, ¿estás por ahí conectado? ¿Dirías que la tartamudez se inicia cuando la persona, o sea, el niño, comienza a percibir las consecuencias negativas de su hablar disfluente? Yo tengo ese punto de vista. Y eso nos lleva a la cuestión de hereditariedad, herencia, no sé cómo es en español. Yo Ujú, creo que herencia. herencia, creo que si hay un factor de herencia, ese factor no es la tartamudez, porque la tartamudez se construye. El factor de herencia es la disfluencia. Personas con organizaciones de pensamiento de una manera o de otra manera que lleva más o menos a la disfluencia. Y las reacciones sociales, como si esa manera de hablar fuera una cosa muy fea, muy desagradable, es que va a producir en el pensamiento, en el sentimiento de la persona, ese miedo de su propia manera de hablar. Y con ese miedo de la propia manera de hablar, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a trabar, se va a crear tensiones. Y parece entonces que Ujú, el miedo era, era como una premonición, digamos, no sé si en español se dice, esa cosa de ver adelante. Ve ujú, adelante y se traba, porque la persona no tiene la capacidad de entender este concepto científico, que acciones automáticas, cuando se tiene miedo, se traban. ¿Por qué se van a trabar? Porque si tengo miedo de hacer, mi cuerpo me restringe para que no lo haga. Claro, pero sin saber eso, ujú, la persona antes ve la tartamudez como manera para no tartamudear, como hacíamos con todo. Lo que no nos interesa, procuramos antever para que no nos pase eso. Entonces la persona empieza a ver las palabras adelante. Y al hacer eso con miedo de tartamudear, sus músculos se tensionan y no puede hablar. Bueno, pero la pregunta era ujú. eso. Sí, yo creo que de las reacciones sociales negativas a la manera de hablar, se construye el miedo de hablar, la tartamudez. Ujú. Y también tenemos niños que inclusive tienen muchas disfluencias, pero decimos que no tartamudean porque es que son felices comunicándose, o sea, ellos no les importa y tienen una personalidad increíble, entonces ahí volvemos otra vez al hecho de cuándo realmente tienes o no una tartamudez, o sea, cuánto estás sufriendo o no lo que te pasa. Sí, Por acá hay una pregunta interesante. Fíjate, no sé si tú has tenido algún paciente con autismo y que además tartamudee, porque nos están preguntando, cuando se presenta en los niños con autismo, ¿cómo evitar que la familia
o sea, cómo lograr que la familia los apoye y no lo limite a seguir hablando tartamudeando o con disfluencia. He tenido hace poco tiempo, este año, un adolescente con autismo discreto y tartamudez. Pero la pregunta cómo hacer nos trae a un problema importantísimo, que cuando se trata de un niño no viene solito a buscar ayuda, viene el papá y la mamá a decir que su hijo tartamudea. Entonces el fonoaudiólogo tiene esta situación. Los pacientes, a mi ver, no son los niños, son los padres. Porque si los padres no pueden cambiar la manera que ven a su hijo, que ven al habla y todo eso, puedes trabajar con el niño noche y día. Y tú lo aceptas y él se vuelve muy fluido en la terapia fonoaudiológica y la mamá en casa dice, aquí está mal, ¿por qué no? Porque tartamudea mucho, ¿por qué no? Entonces el trabajo con niños es en realidad un trabajo con la familia, con los padres. Ellos tienen que cambiar la manera de ver eso. Y eso nos lleva a nosotros fonoaudiólogos a tener que estudiar psicología, porque no es suficiente hablar y decir, no hagas eso porque eso no es bueno, porque la persona no cambia. Tú le dices todo eso a los padres y ellos dicen, pero no puede ser, pero debe haber una técnica, pero ¿cómo vamos a hacer y tal? Y no se sale de eso. Entonces, para Sí, trabajar con sí. tartamudez en la infancia, con disfluencia, con los padres, tenemos que empezar a estudiar psicología. Y por acá hay otra pregunta, que si has tenido experiencia de tartamudez con niños con discapacidad auditiva severa. No, nunca he tenido, pero no se puede perder de vista la cuestión de que el niño con discapacidad auditiva severa o el niño autista van a disfluir por la misma cuestión, la dificultad de transformar el pensamiento en palabras dentro de un cierto tiempo. Ujú. Entonces la cuestión no cambia si me hablas de un autista, si me hablas de un niño con discapacidades auditivas. La cuestión es no tener el prejuicio. Hay un factor que me llama atención siempre, muchos años me llama atención. Cuando un adulto tiene disfluidez y una manera de hablar así, parece normal, las personas entienden que se está organizando, está pensando. Cuando un niño disfluye, no, parece que está roto, no, no puede ser. No sé si el niño autista que he tenido el placer de tener en terapia, conmigo en terapia, entonces lo que siempre hago, le explico y le muestro los movimientos, la capacidad, hacemos todo eso juntos y la persona ve que tiene toda esa habilidad y todo eso, y por qué entonces siempre te parece que vas a tartamudear y te parece, y por qué como algo que tú piensas y que das valor, pero no tienes que dar valor siempre a aquello que piensas. Trabajé eso con él y también que no era prohibido tartamudear, que podría Ujú. tartamudear. Muy bien, me entendió. Y cuando empezaba a hablar mucho ya miraba al reloj porque no tenía paciencia. Vino a la segunda terapia, hicimos lo mismo. Vino a la tercera y empecé otra vez al movimiento. Y él dijo, eso ya entendí. Y también ya le dije a mis amigos que yo tartamudeo, que está todo bien. Y ellos me han dicho también que, está bien. Entonces le digo, y ahí yo le dije, ¿quieres algo más de mí? No, para mí está muy bien así. Entonces, ok, chao. Si me necesitas, llámame otra vez. No sé, lo que quiero decir es que la manera de pensar de este niño, por lo menos autista, es menos, no me hables Ujú. tanto y muy inteligente. Ya lo entendí, puedo aceptar que yo voy a tartamudear, ok, estoy bien, chao. Ya no vengo. Qué lindo, qué cómico. La verdad es que la personalidad de los niños con autismo de alto funcionamiento es así, pues, ¿no? Y a veces lo sorprenden a uno con cada cosa que le dicen, ¿no? Yo te quiero preguntar algo porque
es muy común, Silvia, que a veces uno se encuentra personas que te dicen que tartamudean y tú no los escuchas tartamudear. Entonces ellos te dicen, sí, yo soy tartamudo, pero no tartamudean frente a ti. Entonces, ¿qué me podrías decir de esto? Yo te digo que la manera de tartamudear de cada persona tiene a ver con su propia estética, con su sensibilidad, con sus valores. Y hay personas, porque antes de que hay personas, quiero decir que la tartamudez tiene una característica de que al ver la palabra que voy a tartamudear, cambio. Y la cambio y la cambio. Muy triste porque al final no digo lo que quiero. Y me aburro mucho con eso y me quedo insatisfecho. Entonces hay personas que ni los propios, yo tenía una paciente así, ni los propios padres sabían que la chica era tartamuda. ¿Por qué? Porque ella nunca hablaba, si tenía mucha clareza de que iba a tartamudear, no hablaba. Hacía señales, que me siento mal y se salía. Y cuando hablaba, hacía ese movimiento. Decir de otra manera, de otra manera, de otra manera, de otra manera, y nadie la veía tartamudear. Hace poco tuve un paciente, un abogado importante, que tenía una manera de hablar exactamente así, como te estoy haciendo ahora. Y fue hacia muchos fonodiólogos y todos le han dicho que no tiene tartamudez. Y terminó en un psiquiatra que empezó a darle ansiolíticos y se quedó prisionero de los ansiolíticos. Todos le decían que no tiene tartamudez. Entonces también es una cuestión, porque si el fonodiólogo busca la tartamudez en la manera solo de hablar, busca mitad. La pregunta de oro es, ¿sabes cuándo vas a tartamudear? A veces la persona contesta, no, no sé. Muy bien. Y tú cambias las palabras. Sí, cambio. Si cambia las palabras, sabe cuándo va a tartamudear. Entonces no importa si escuchas o no el sonido de la palabra tartamudeada. Hay que saber si en la cabeza la persona sabe o no sabe. Cambia o no cambia las palabras. Si cambia, hay tartamudez. Sí, y de eso se trata, de saber identificar los tipos, de disfluencias también, porque no solamente es el hecho de las más obvias, hay otras cosas que acompañan y que también son consideradas, parte de la tartamudez, ¿cierto? Hay una palabra que has Bueno, dicho que no sé lo que quiere decir, majobias. obvias es como algo que se Ya, ve muy fácilmente. entendí, más obvias. Sí, claro. Pero así, Por las antiguas clasificaciones de la tartamudez, yo pienso que eso no dice mucho de la tartamudez. Para mí lo que más dice de la tartamudez es la parte emocional y mental. Cuánto la persona evita y de qué manera evita y cuánto fuerza hace, pero qué importa si es de repetición, de prolongamiento, de trabas. Sí, esos son los tipos de la tartamudez, ¿no? Y hay Ujú. esos dos tipos. Hay personas que ocultan todo el tiempo y personas que dejan ver. Y digo más, es más difícil tratar a un paciente que oculta que a un paciente que deja ver. Porque para superar la tartamudez hay que dejar ver. Y quien oculta no quiere dejar ver. Porque el lado negativo es muy fuerte. Rechaza profundamente. Entonces hay que lograr que deje ver la tartamudez para después poder seguir adelante. Por acá te preguntan algo, Silvia, te dicen si usas estrategias como la tartamudez voluntaria o la cancelación. Sí, sí, yo pienso que la tartamudez voluntaria es la mejor de las estrategias. Porque si la persona tiene miedo y vergüenza de tartamudear, ¿qué puede ser mejor que salir de ese lugar de miedo y vergüenza y hacer propositadamente?
Claro que eso tiene que ser muy bien pensado, estudiado, porque no es nada fácil. En principio la persona Ujú. se recusa. Hay que pensar homeopáticamente cuándo, dónde, empezar con el terapeuta, sentir que, cómo es que puedo trabar, qué lugar es ese, y ir así jugando con la tartamudez. Pero tartamudear de propósito cada vez con más personas pone a la persona tartamuda así al contrario de lo que estaba. En vez de escapar, él cancela, Hacerlo. hacerlo. Ujú. Y Y estar tranquilo haciéndolo. Por acá hay una pregunta que es una consulta. Tengo un niño de 5 años que tartamudea, hay tensión facial y mucho esfuerzo para decir palabras, pero no es consciente de lo que hace. ¿Qué hacer? Muchas cosas. y porque no podemos poner el foco solamente en el niño. Vuelve la cuestión. ¿Quién educa a ese niño? ¿Con quién vive? ¿Qué hacen las personas con quien él vive? Es posible que en el esfuerzo de organizar las ideas, un niño haga así, por ejemplo. Sí, puede ser. Que no sea tartamudez, que sea un momento que le faltó y hizo fuerza, pero mucha fuerza y movimientos y músculos faciales. Me parece que él está en un ambiente que le cobra mucho la manera de hablar. Ujú. Entonces él Yo creo que hay un... tiene Ujú. sufrimiento. ¿Y qué quiere decir que no es consciente? Él es consciente de que tiene miedo de hablar y hace esfuerzos como si fuera necesario, mucha fuerza para hacer eso que es tan automático. ¿Qué hacer? Hay que procurar un terapeuta que tenga una comprensión eh, fonoaudiológica del mecanismo y todo, y que tenga también una comprensión psicológica. Porque si todo va a quedar encima del niño para que él deje de hacer eso, no sé si va a tener un buen resultado. Si las personas a su alrededor no van a pensar junto qué está pasando en este ambiente. Sí, y yo creo definitivamente que hay contextos y hay personas también que son más desafiantes para un niño o una persona que tartamudea. Entonces, frente a mamá tartamudeo más, por lo menos a mí me ha pasado, que entonces el niño entra y no tartamudea nada conmigo, porque yo no lo estoy juzgando. Entonces, cuando entra mamá, totalmente, y entonces está mamá respirando duro, volteando la cara. Entonces, todo ese lenguaje corporal que le está transmitiendo al niño, obviamente está generando una mayor, una mayor tartamudez, porque ahí sí hay un sufrimiento porque mi mamá no me acepta como estoy hablando. Claro, claro. Y por eso ves que no Yo, se puede seguir con el niño solamente. La mamá tiene, ujú. tiene que entrar en ese trabajo, tiene que, quién sabe, aprender con el fonoaudiólogo esa manera de aceptar, porque puede ser que esa mamá no tenga una crítica de sí misma. Puede ser que ella también ha sido creada de esa manera, con tanta cobranza, le cobraban tanto. Por eso que estaba diciendo que hay que trabajar con los padres, hay que prepararse para trabajar con los padres. Ujú. Y el trabajo con los padres desde chiquitos. O sea, yo creo que el punto más importante del tratamiento infantil es involucrar a los padres y a todas las personas que forman parte del entorno del niño. Por acá nos preguntan si podrías explicar de qué se trata la estrategia de la tartamudez voluntaria. Mm, Más que explicar, te, te- te lo demuestro. Estoy ahora mismo tartamudeando de manera voluntaria en los lugares que me da la gana. Así, es eso. Ujú. Puedo tartamudear de esa manera que hago repeticiones de 3 veces de pedazos del habla. Puedo hacer esos bloques cuando estoy hablando, bloqueos en portugués. Puedo también así alongar
y allí una sílaba, una vogal. Eso es tartamudear de propósito, como un artista, un actor que hace Ujú. una persona tartamuda. ¿Ok? Hay un punto importante que leí en tu página, Silvia, que hablaba de la tartamudez y la cura, ¿no? Entonces yo quisiera que nos comentaras un poco de esto, porque yo creo que todo el mundo siempre, sobre todo los papás, buscan la cura. Entonces, Sí. Sobre eso estamos preparando la campaña de tartamudez para este año, Pedro Rodríguez y yo. Entonces empezamos con la idea común de que cuando una cosa no va bien, uno busca el contrario. Digamos que se hace mucho frío, uno busca el calor. Si estamos con mucha hambre, buscamos poner comida para adentro. Entonces, naturalmente, de nuevo, en el sentido común, las personas piensan, curar la tartamudez es eliminar la tartamudez. Y, y con eso nos quedamos en un camino sin salida, porque más se intenta eliminar la tartamudez, más el movimiento discursivo mental de la palabra siguiente peligrosa aumenta y menos termina la tartamudez. Y eso hace pensar que curar la tartamudez no debe ser eliminar, porque más se quiere eliminar, más hay tartamudez. Entonces, curar tartamudez es un camino de aceptación de sí, de superación de esa situación negativa que la tartamudez está representando en la cabeza de la persona. Pero no quiere decir que tiene que representar eso la vida entera. La tartamudez, de verdad, en los últimos tiempos entendí que es una situación de trauma, pero no un trauma como un accidente que te quedas traumatizado. Es un trauma interesante, así me parece, porque cuando el niño habla, automáticamente, dentro de sus capacidades, y disfluye, y los adultos reaccionan como si aquello fuera una cosa horrible, digamos, ese es el momento del trauma. Para algunas personas, algunos niños muy sensibles a la reacción del otro. Entonces, esa manera de mirar al momento que el niño ha dicho, yo quiero otro, y el adulto le mira como si fuera y le dice, habla de nuevo, habla despacio. Y no respira. le contesta a lo que ha dicho. El niño no sabe si lo han entendido o no lo han entendido. Y eso ocurre otra vez, otra vez. Eso crea un trauma, trauma. Toda vez que la situación se muestra, hay una reacción negativa. Eso pasa con la persona tartamuda. Tiene que hablar en público, no puede. Entonces es un trauma de la mirada. Tiene que haber un otro que te mire, porque si no hay nadie que te mire, también no tienes tartamudez. Bueno, y todo eso para Ujú. decir que la cura de tartamudez tiene que ver con la aceptación de la tartamudez, porque en los momentos que un paciente acepta, le digo, ahora tartamudea de propósito, programa cada lugar que vas a tartamudear y la persona empieza a hablar. ¿Qué es lo que pasa? Está mucho más fácil. Estoy mucho más Ujú. fluido. Entonces la cura es ese camino para aceptar, pero es un camino que tiene que ver con un trauma. La persona está traumatizada. Por eso puede hablar muy bien conmigo, un terapeuta, que ya estamos muy familiares, y después sale a la calle y no es así. Ujú. Y también el rol que juega cada persona, ¿no? Yo creo que ahorita hay muchas campañas también alrededor de la tartamudez para que las personas entiendan al que tartamudea, porque no sé quién realmente hace más daño, ¿no? A cierto punto, porque yo creo que los que somos fluentes muchas veces actuamos de una manera
que perjudicamos mucho a la persona que tartamudea, porque simplemente nos está queriendo comunicar algo. Entonces nosotros estamos muchas veces transmitiendo cosas con nuestros gestos, con nuestro cuerpo, sobre todo esas personas que hablan mucho a través del cuerpo, ¿no? Sí, y la persona que tartamudea, por ser una persona traumatizada, no usa esos recursos que ella tiene, pero no los usa. Por Entonces, acá tenemos varias preguntas. Silvia, por aquí dice, ¿podríamos decir que la disfluencia es normal cuando se presenta en el niño que inicia a hablar de manera corrida? exactamente, podríamos decir, no, debemos decir con seguridad, cuando el niño empieza a Mm, hablar de manera corrida, no está acostumbrado, no tiene suficiente vocabulario y las estructuras sintácticos semánticas. Entonces tiene le falta, como hablábamos antes. Hay que aceptar esa correcto. manera, hay que aceptar, ¿no? Esa manera de ver al niño pequeño como si fuera una miniatura de un adulto que tiene que hacer todo correctamente, tiene que hablar correctamente. No tiene. Los niños tienen mucha disfluencia, mucha. Es normal. Por acá dice, ¿qué pasa cuando ya es un niño, ya no es un niño, perdón, y, o sea, es un adolescente, el cual es consciente de lo que le pasa? ¿Qué estrategia se usaría? Cuando es adolescente y ya es consciente, la Ujú. estrategia será la aceptación de esa forma de hablar. Pero aceptación, claro que quien me escucha hablar, ¿y qué es aceptación? Yo no sé, muchos terapeutas pueden tener muchos caminos. Yo, yo busco un camino hace muchos años y tiene mucho que ver donde empecé con las ideas de Van Riper. Me marcó mucho cuando Van Riper, que era una persona tartamuda, dijo que era muy importante para el tartamudo que comprenda, en portugués se dice, el sistema fonoarticulatorio. Todos los movimientos para hablar tenemos aberturas, que son las vocales, y contactos, que son las consonantes. Y es muy curioso que tenemos 5 tipos de contactos para hablar. Los labios, diente con el labio, dientes entre sí, la punta de la lengua y el fondo de la lengua. Entonces, cuando una persona que tiene miedo de hablar comienza a entender todo ese mecanismo y comienza a pensar con un ejemplo, tenía un paciente que me decía que le gusta Coca-Cola, pero cuando va a pedir una Coca-Cola no puede. ¿Por qué? Porque tiene no puede. Y en Brasil hay una otra bebida, un refresco que se llama guaraná. Entonces le dije, ¿y qué haces entonces? Pido guaraná. Y yo le digo, qué raro, porque mira que tu lengua en Coca-Cola, en guaraná, hizo lo mismo. Y él empezó a reír. Para esta persona empezó a reír y se le pasó ese tipo de cosa en la cabeza con el K. Entonces, para aceptar, hay pasos. Un paso muy importante es desarrollar la sensibilidad de sentir los movimientos del habla para poder sentir exactamente qué es una traba, una repetición, qué es lo que estoy haciendo. Y para poder, durante el tiempo de la sesión, dejarse entrar en eso. Entonces, digamos, la cabeza te va a avisar, ay, la palabra, trabajo. Y porque estás conmigo en este momento terapéutico, cuando te venga eso, trabajo, prueba, decir, sí, ok, trabajo. Porque los fonoaudiólogos trabajan mucho con, en portugués se dice suavización, suavizar. Ujú. Pero si tú tomas suavizar solamente así, le pones más peso encima de la persona tartamuda, porque ella ya tiene los avisos y cuando los tiene, tiene que suavizar. No es fácil hacer eso. Entonces, hay todo un camino psicológico para que una persona empiece a entender cómo suavizar. ¿Cómo sería eso? Estar consciente del aviso. Es lo principal de mi forma de tratar gaguera, la tartamudez. Que la persona entienda que
El problema es esa parte mental que le avisa. Eso no está en la cabeza de las personas que no son tartamudas. Nadie sabe de eso. Una vez tenía un paciente que no podía creer que las otras personas no piensan antes la forma como van a hablar. Le parecía muy raro eso. Entonces, entender que es ese momento que yo aviso a mí mismo, yo me aviso. ¿De dónde viene ese aviso? Es una sensación, esa sensación que voy a tartamudear. Ese es el principal problema. Y si la tienes ahora conmigo, decir, sí, ok, y sentí el gesto que viene, porque es automático, te vas a trabar y dejarte estar ahí. ¿Cómo? Porque el tiempo, porque no puedo. Vamos negociando, negociando, hasta que la persona empieza a hacerlo. Cuando empieza a hacerlo, descubre que cuando se deja, dura mucho menos tiempo que cuando no se deja. Ujú. Y por acá te dicen algo muy interesante. ¿Y para qué sirve la tartamudez involuntaria como técnica terapéutica? ¿Para qué sirve? Para superar el trauma. No sé Ujú. si es la o el trauma en español. Para El trauma. superarlo, el trauma. Para superarlo. Hay un americano, Hugo Gregory, que hacía solo eso con sus pacientes. Los filmaba y les hacía aprender con ellos mismos, con el filme, la manera de tartamudear. Y después tenían que salir a la calle y tartamudear de propósito de la manera que ellos tartamudeaban con las personas. Y tenía muchos resultados, buenos, buenísimos, Hugo Gregory. Entonces, tartamudear de propósito es como, no sé cómo se dice en español, que uno pega una media y la pone del otro lado, al revés, poner la tartamudez al revés. Eso es Ujú, tartamudear de propósito. Si tienes ujú. miedo, hacelo. Y todos saben que uno solo supera nuestros miedos Así. cuando hace las cosas. Te pueden decir 1000 veces, la agua no te va a hacer nada, salta en la agua, es bueno, y nada. Tienes que entrar, sentir y vivir. Entonces, tartamudear de propósito es una gran técnica, importantísima. Y por aquí te dicen, entonces es la propia persona la que se hace tartamudo a sí mismo, el sentir miedo y sufrir por tartamudear. Ay, no. No es la misma persona. Uno solo siente Es el miedo. entorno. ¿Cómo? Yo creo que es el entorno, o sea, el entorno también influye en que te vuelvas tartamudo, ¿no? Es O sea, todo en que ese, sí estés tartamudeando, o sea, son muchas cosas. claro, si fuera solito en el mundo, ¿qué importaría eso? No es la persona que se hace tartamuda. La persona habla de su manera y el entorno le reacciona mal y la persona tiene vergüenza. Es lo principal en la tartamudez. El sentimiento máster, vergüenza. El niño habla y la mamá sí lo calla porque está con la amiga al lado y él dijo, "Be, be, 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 be", y lo calla. Entonces el niño siente que la mamá tuvo vergüenza de él. No hay nada peor que sentir que nuestra madre tiene vergüenza de nosotros. Porque la madre ama a un hijo que está en la prisión y que sea lo que sea. Piensa un niño pequeño que disfluye mucho y que la mamá tiene vergüenza que hable con las amigas, con los otros. Así se hace tartamudo, no es solo, es con todos nosotros, Ujú, todos nosotros. ujú. Y por acá te están preguntando, y creo que ya lo respondiste un poco, pero vamos a aclararlo. ¿Es recomendable que al trabarse al hablar debes completar la palabra o pedirle que respire u otra estrategia? Nunca, ya No completamos. las dos, jamás. Eso es el camino para dejar una persona débil, infeliz, que si yo hablo y tú me completas, tú dices por mí, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir muy incapaz. Jamás Sí. completar, jamás. Siempre dejar que hable hasta el Ujú. fin de su manera y reaccionar siempre. Ah, muy bien, sí, entonces, y seguir el discurso. No querer entrar en el medio y hacer el discurso por el otro. Ni en la tartamudez, ni nunca en nada. Eso es horrible.
Claro, porque estoy comunicando algo, ¿por qué me vas a interrumpir? ¿Por qué me lo vas a terminar? Yo te lo quiero decir. Además que es importante no ver cómo lo dice, sino lo que dice, ¿no? Son personas que están comunicando algo. Yo creo, Silvia, para cerrar, porque te están preguntando mucho qué estrategias o qué cosas hacer en la casa para ayudarlos tanto a niños como a adolescentes. Obviamente con los adolescentes hay otras cosas más que hacer, pero preguntan mucho más sobre los niños para apoyarlos y manejar las disfluencias o la tartamudez. ¿Cómo voy a decir eso? ¿Qué hacer? Mira adentro de ti mismo. Mira cómo reaccionas al otro, a tu niño. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia para él. Entonces, para ayudar, mira dentro de ti misma y deja para allá la, la reacción de rechazo a la manera de hablar de tu hijo. Déjalo. Acepta cómo está hablando, como acabó de decir Daily. Escucha lo que está hablando. Si el niño empieza, ponete curiosa. ¿Qué va a decir? Porque está buscando en su cabecita, está buscando las palabras. ¿Qué va a decir ese niño? Curiosidad. Y entonces lo dice. Y tú reaccionas como quien, entendiendo lo que él ha dicho. Reaccionas a lo que se dijo y nunca a la manera como se lo dijo. Para mí, por ejemplo, es difícil estar aquí porque aunque yo soy boliviana y nací con el español, pero ya tengo 70 años y vine con 7 al Brasil, entonces, y me siento así como que estoy hablando ese español, como que será, y cómo voy a seguir hablando si las personas me cortan, me dicen, tengo que tener aceptación. Entonces, no hay mucha cosa para hacer, no es muchas cosas. Es una cosa, pero es muy grande. Esa de aceptar lo que no aceptas, porque es o eso o aquello. O escuchas tu hijo y no te gusta que tartamudee y quieres saber qué puedes hacer para que no disfluya, no tartamudee, no está bien eso. O el otro lado, sientes que no te gusta y te trabajas por dentro, nada, reaccionas al discurso, lo que él dice y sigues la conversación. Es lo que pienso. Muchísimas gracias, Silvia. Por ahí te están felicitando, que muchísimas gracias, qué excelente todos tus apreciaciones y comentarios. Yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho que aprender alrededor de la tartamudez y mucho que cambiar. Sobre todo por parte de los profesionales, que al final son los que guían a esos papás que llegan preocupados, muy preocupados porque quieren que se le quite eso a su hijo. Entonces, siempre hay que ser bien certeros en lo que hacemos y cómo guiamos a la familia. Enteramente de acuerdo, David. Hay mucho que hacer porque yo también veo que la visión principal es esa de que hay que quitar, hay que sacar la tartamudez y no es nada de eso. Me gustó mucho lo que has dicho ahora y muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Gracias a ti. Feliz tarde para todos. Esto va a quedar colgado en un Instagram TV en mi cuenta, así que lo pueden ver luego para los que estaban con mala señal, que estaban avisando. Ok, feliz tarde, que estén bien.